ahora volvemos a nuestras entrevistas y estamos con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Bien, queremos hablar sobre el cuaderno de ocurrencias desaparecido. ¿Es habitual que existiese, en lo que tú conoces, este cuaderno de ocurrencias y que estuviera a cargo del resguardo presidencial, cuaderno de ocurrencias de la casa, del domicilio de quien ejercía la presidencia? Bueno, dentro de mi experiencia, usualmente los equipos de seguridad llevan una relación de las ocurrencias, es decir, de cualquier evento, hecho, suceso, porque si algo pasa, pues le van a pedir cuentas al equipo de seguridad. Así como si se tratase de la recepción de un edificio elegante donde cuando uno toca el timbre tiene que decir a dónde va, con quién se ve y dejar su nombre. Eso, así con ese detalle, la verdad es que no tenía idea de que eso ocurriese de esa forma. Que llevan un tipo de registro, que siempre están pendientes, eso sí es usual. Ahora, ya el Premier ha descartado por completo que esta sea una práctica usual. Ha dicho que él entiende que es algo que se estableció con Pedro Castillo y que a lo mejor era una forma que tenía Pedro Castillo de vigilar a sus vigilar y de arreglar. Ha utilizado el, sí, de arreglar. el curioso verbo arreglar. Sí, ¿Ah? El felón Castillo, el felón. Sí, eso lo ha dicho así. Entonces yo me preguntaba si eso es así, si él lo ha mencionado. Yo entiendo que ya lo conversó con el ministro del Interior, porque su ministro del Interior, el que él recomendó, entre comillas, o fue ratificado. O aceptó, porque él llegó después del ministro del Interior. Fue ratificado, él fue ratificado, claro. Firma también la ratificación. Yo me pregunto qué hace ahí, porque si ha sido tan fuerte su molestia, la molestia de la señora presidenta, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿y el responsable político de todo esto dónde está? Pero ahí sigue. Entonces, la verdad es que es un poco difícil de entender. Y lo otro que me cuesta mucho trabajo entender, y habría que de repente felicitar al suboficial que encontró la aguja en el pajar, es decir... En el Zanjón. Es en el Zanjón, sí, una cosa muy extraña, cosa que ¿no? se perdió en el domicilio. En el domicilio lo encuentran 2 horas después ahí en el Zanjón, en las áreas verdes del Zanjón. La verdad es que es todo... ¿Cómo llegan de un lado al otro? Sí, no es que deje rastro muy extraño. El cuaderno de ocurrencias. Sí, es muy Las extraño. ocurrencias más bien son las que dan como explicaciones. Claro, y luego que eso es enviado a la inspectoría, sí. Yo no sé si tiene que hacer eso con la renuncia reciente del jefe de gabinete de asesores del ministro del Interior, que ha ocurrido hace unas horas, sí. Porque también él estaba viendo los temas de corrupción en la inspectoría. Bueno, es otro asunto que podríamos conversar, porque el señor Santibáñez es bastante cuestionado al respecto, pero en fin. Pero sí, esta historia de que lo encuentran en... Es rarísimo, ¿no? O sea, encontró la aguja en el pajar, es muy raro, a las 2 horas además. Sí. ¿no? Y pide la señora presidenta, pide el otro. 172 días no encuentran a Cerrón, no. Digamos, ¿no? Sí. El cuaderno en 2 horas a Cerrón. Sí. Es muy raro, todo esto es muy raro, la verdad es que, en fin, ya los 12 efectivos han regresado a sus lugares de origen y vamos a ver qué termina de ocurrir. No sé, es raro. Sea como fuere, sí me llama la atención que el ministro del Interior continúe. Porque la verdad es que ha sido tan serio, tan grave para que realmente el Premier muestre esa irritación diciendo que es algo, por decirlo menos, incómodo. Bueno, pues se lo nota irritado en general el Premier desde que desde que adusto, asumió, ¿no? Sí. Está molesto, por ejemplo, con la noticia del rol, y dice, ya no hablen más de este asunto. Están afectando como a la marcha si fuese económica. a desaparecer el problema, porque uno demanda enfáticamente que desaparezca. Claro, y ahí está el Ministerio Público, que además la propia presidenta ha pedido que el Ministerio Público intervenga. Y el Ministerio Público ya habla de 14 relojes, es una cosa que ya también es... pero no todos Rolex, ¿no? Bueno, ya sería uno al menos. Una relojería. Uno al menos, sí. Sí, bueno, pero ya que hablamos del ministro del Interior, ¿es este asunto del cuaderno el único que te hace pensar que no debería continuar en el cargo? No, o sea, sus inicios son muy complicados y vino de fuera, cayó como el paracaidista en la realidad peruana, eso se notó. La relación que tuvo con el comandante general de la policía del momento fue pésima. Con Angulo, fue pésima. La forma como lo sacaron fue totalmente irregular, una ley lo prohibía.
Sí. Hicieron ahí un acto de acrobacia y de interpretación auténtica de la ley para generar que los estados de emergencia que ellos habían dado, la propia presidenta, terminaron siendo el motivo para cortarle la cabeza. Y eso lo tipificaron como una falta grave. Ahora, lo cierto del caso es que el procedimiento que debió haberse seguido si hubiese ocurrido tal falta grave es un proceso, y nada de eso ocurrió. Entonces ya eso ya hizo muchísimo ruido y generó una muy mala relación. Y por otra parte, de ahí lo que han vuelto a hacer es otro estado de emergencia distinto en Trujillo, en Patás, que hasta ahora tampoco se conocen resultados, digamos, positivos. Hay trabajo, pero también es el ministro que sigue sin dar cuenta al respecto, ¿no?, de eso. Y parecería que algunas de las bancadas con las que se ha reunido el presidente del Consejo de Ministros le han expresado su malestar a propósito de la permanencia del ministro, y a veces lo han manifestado también en voz alta y de cara a la opinión pública. ¿Por qué crees tú que se empeña en sostener a un ministro que no es inverosímil termine siendo censurado por el Congreso? Sí, yo la verdad es que lo entiendo muy poco porque se siguen abriendo frentes y quieren tapar el sol con un dedo. Esto es algo que ya en realidad la gente en el Congreso, los congresistas lo están pidiendo, las bancadas también. Después del libro de ocurrencias, creo yo que tendría el motivo perfecto el Premier para, digamos, canalizar la furia, su furia y la de la presidenta, pero me imagino que no tienen carta de recambio, es lo único que se me puede ocurrir en estos momentos, que estarán entrevistando quizás a gente que quiera animarse a asumir ese rol, con este gobierno además, ¿no?, que es bastante, digamos, por decirlo menos, débil. Entonces, no entiendo. O querrá seguramente que haga su propia vía crucis aprovechando la Semana Santa, el ministro del Interior. ¿Quién sabe? Cualquier cosa puede ocurrir. Pero, digamos, el deterioro de la imagen del ministro no se queda en el ministro, es algo que irradia al gobierno en su conjunto. Sobre todo porque, bromas aparte, esto es algo tremendamente serio, ¿no? La inseguridad sigue siendo realmente el tema número uno en la opinión pública. No ha, digamos, decrecido sustantivamente. Hay unos pequeños puntos de mejora en lo que es los hurtos al paso, el raqueteo, de acuerdo a las estadísticas del INEI. Son puntos pequeñitos, pero en fin, hay digamos, no ha continuado subiendo, porque la verdad es que la disparada de la inseguridad en el último año, en el año 2023, fue nunca vista. Pasó a 33 en Lima después de haber estado en 24. O sea, eso es cada punto son 250.000 personas nuevas que han sido robadas. Cada punto son 250.000. Sí. Por eso que digo, eso fue una cosa así tremendo, ¿no? A nivel del promedio nacional, ¿no? Sí. Se entiende, ¿no? ¿Tienes la impresión de que las declaraciones de emergencia han sido relevantes, útiles, eficaces en alguno de los distintos lugares donde han sido en los últimos declaradas? estados de emergencia, en algunos ejemplos sí, algunos que se dieron en el Callao hace mucho tiempo, que fueron realmente planificados. No, me refiero a los últimos, no, ninguno ha sido relevante. Y eso lo dicen las propias autoridades municipales, que hasta pidieron levanten el estado de emergencia, que no se está haciendo para nada, más bien nos complica un poco el negocio, ¿no? El comercio nos lo está complicando. Y en este caso además, quedó claro que en ese sentido el ministro Romero había declarado que él no veía necesidad de un estado de emergencia y la presidenta lo declaró desde Estados Unidos. Y él, bueno, se tragó el sapo y simplemente afirmó que, bueno, había que hacer el estado de emergencia. Pero en ningún caso han transparentado las razones que en principio la policía debe dar, y por lo menos dárselos en todo caso, si no de manera pública, que me parecería correcto hacerlo, al menos al Congreso, y el Congreso exigirlo, pero no ocurrió ni una cosa ni la otra. Entonces da la impresión de que esto es más bien una suerte de arreglo político entre diversos actores, y en los últimos, en el caso específico, del jefe de la bancada de APP, ¿no? Estamos hablando del presidente regional, del gobernador regional. El papá de la libertad, como diría Acuña, sí. ¿no? Como César dijo Acuña, sí. La presidenta. Claro. ¿no? Pero él mismo quería que se declarase la emergencia. No sé, claro, porque necesitaba hacer algo al respecto. Es decir, no había tenido prácticamente ninguna reunión
del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, sus niveles de inversiones eran prácticamente cero, no había invertido en seguridad ciudadana, entonces tenía un problema y tiene un problema de temas muy complicado. Entonces una salida, la salida política que ya la habían usado en otros contextos, digo, tráiganla acá. Con la variante además del problema de Patas, que ahí es otro problema, que no es... ¿En qué sentido es otro problema? Porque en un lado tú tienes un tema de inseguridad ciudadana, de criminalidad común, que es Trujillo, con algo de organizada, pero es criminalidad común básicamente, y en el caso de Patas ya es básicamente minería ilegal, esos economías criminales, criminalidad organizada, potente, con otro tipo de circuitos y con otro tipo de... A la que el Congreso le acaba de extender. Le ha dado una mayoría del Congreso, no hay que echarle la culpa a todo el Congreso. Bueno, pero digamos, yo no entiendo tampoco al Ejecutivo que propone algo y después simplemente termina acatando lo que... Mirando al techo. Sí, ¿no? Bueno, pero esto nos trae de regreso al propio ministro que está también... Al problema de los Rolex y todo lo demás. Es decir, claro, como se sabe, en posición débil, mal se animarán a observar leyes aprobadas por el Congreso, ¿no? Y sobre todo porque lo que el Ejecutivo quiere evitar es también un conflicto social y quiere evitar tener nuevamente a los grupos de mineros marchando por la ciudad de Lima o por otras ciudades del país, ¿no? Eso creo que ha sido, ellos han preferido, vamos a levantar esta norma y veremos qué pasa. O sea, están pateando todo hacia adelante, nuevamente tratando de tapar el sol con un dedo, como en el caso de los Rolex. Sí. Pero bueno, el hecho de que una mayoría del Congreso aprobase esto sugiere algo respecto de ese movimiento de manos. Sí. Sugiere acuerdos, sugieren obviamente ahí intenciones políticas, sugieren vínculos. Buscar vínculos, sí, claro, y vínculos también de... No, a esos vínculos me refería. Claro, sí, con la propia economía de la minería ilegal. Sí, claro que sí. Porque es una decisión transversal. Claro, si el presidente de la Confederación de Mineros Artesanales, digamos como se conoce, fue candidato por Avanza País al Congreso de la República y él es el presidente de los mineros no formales de Arequipa y ahora es el jefe de la gran... Y bueno, y tenemos también a un congresista por Madre de Dios que también ha tenido una posición favorable. El propio gobernador de Madre de Dios también está metido en estos temas. Y así podríamos ver quiénes son los que defienden esto. Y sí, vamos a encontrar un cableado. Sí, un cableado. Muy bien, pero volviendo para terminar al ministro del Interior, ¿tienes la impresión entonces de que... Yo creo que no tiene ningún sentido político por parte del primer ministro y de la presidenta de la República continuar con ese lastre, porque definitivamente va a terminar siendo censurado más temprano que tarde. Sí. No solo porque eso es lo que sugiere, digamos, la aritmética contando los votos en el Congreso, sino... por el rol que está cumpliendo... o que no está cumpliendo. No está cumpliendo a nivel de lo que es la prevención y la operatividad en términos de seguridad ciudadana, así es. ¿Existe, digamos, en las reservas alguien que tú pienses o puedas pensar que pueda hacerse cargo del problema? Ese es el gran tema, ¿no? Porque creo que de los que yo conozco, que son todos gente que está en su sano juicio, no se acercarían a un gobierno de este tipo a asumir una responsabilidad de esa naturaleza. ¿A qué viene lo de en su sano juicio? Que solamente un descabellado uno... Sí, en estas circunstancias, la verdad es que con este tipo de nivel, digamos, que estamos viendo a nivel del Ejecutivo, sí, es obviamente un problema, digamos, por decirlo, asumir una responsabilidad de esa naturaleza, ¿no? Muy bien. Le agradecemos mucho al ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. No es del Interior, sino de... Del Interior. Del Interior, sí. Bueno, ha sido del Interior, de gestión pública y también de seguridad pública. De seguridad institucional y seguridad pública. Pensaba, sí. Bueno, he estado en esos tres sectores. Que nos acompañe y nos haya acompañado aquí en El Portada. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Nos vamos. Se quedan con...